Hoy vamos a hacer una pausa en el Evangelio de Lucas y vamos a estudiar otro escrito de Lucas que está en el libro de los Hechos. Y el título del mensaje que voy a comenzar a compartir hoy probablemente me va a tomar más de una semana terminarlo. Lo importante no es abarcar mucho, sino entender lo que estudiamos. Este mensaje lo he titulado de perseguidor a seguidor. Hace unas semanas me invitaron a predicar en un evento evangelístico en una iglesia aquí en el norte de California. Estuve unas noches hablando de diferentes temas y allá hablé de este tema, lo he profundizado y le he avanzado y el Señor puso en mi corazón compartirlo con mi iglesia también, porque es un tema que tiene un mensaje muy importante que nosotros debemos de captar y el tema es el tema de la conversión. ¿Cómo sucede que una persona llega a ser cristiana, pero cristiana de verdad? Porque ustedes saben que hay un tipo de cristianismo que pues es de fachada, es un cristianismo de religión, el cristianismo social, por así decirlo, donde una persona se considera cristiana, incluso puede ir a una iglesia cristiana como la nuestra, pero en realidad a la gente no le importa tanto vivir cristianamente, le importa nada más aquietar su conciencia, tener una actividad religiosa una vez a la semana, pero después vivir como a ella le gusta, como a ella le parece mejor. Pero hay otro tipo de cristianismo, el cristianismo donde la gente verdaderamente se cansa de hacer las cosas a su modo, dice yo quiero seguir a Cristo. A pesar de mis errores, a pesar de mis limitaciones, yo quiero conocer a Cristo y quiero seguirlo. En este siglo que me toca vivir, en este lugar en que me toca vivir, pero yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiana, yo quiero seguir a Jesús. Y que Cristo viva en mí y que a través de mí Cristo haga un cambio en lo que Él quiera hacer a través de mí. Así que estoy como un instrumento en las manos de Dios y yo digo, Señor, aquí me pongo en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Cómo es que ocurre esa convicción en la vida de una persona? ¿Cómo llega una persona a esa convicción? La Biblia le llama conversión a eso. Es decir, la experiencia de que uno ya no quiere vivir para sus ídolos, sino que uno descubre a Dios y lo ve tan valioso y a Cristo tan glorioso que dice, no, pues yo lo quiero cambiar. ¿Por qué quisiera seguir con algo opaco cuando estoy viendo algo que brilla tanto? Y ese es Jesús, la conversión. Entonces, ¿cómo es que una persona se convierte en un auténtico cristiano? Una persona se convierte en un auténtico cristiano solamente cuando le es revelado a sus ojos espirituales, a los ojos de su corazón, que Jesucristo es el único, es el suficiente y es el glorioso Hijo de Dios, Señor y Salvador y sustentador del mundo. Llegar a esa convicción es un regalo que Dios concede a las personas. No es algo que las personas producen por su propio esfuerzo. Es una revelación que Dios concede, hermanos. Esta revelación a veces ocurre de golpe. Un día una persona cae a cuentas. Otras veces esta revelación es progresiva. La persona ve y dice, oye, un momento. Y después ve cada vez más y más el brillo. Y esa ceguera espiritual se va disipando hasta que ya vemos a Cristo en su gloria como Rey, como Señor. Vamos a considerar en las Escrituras la historia, una historia clásica en los relatos cristianos. No dudaría que algunos de ustedes la conocen muy bien. Es la historia del hombre llamado Saulo. Está en Hechos capítulo 9. Lucas, el que escribió el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, gran parte de su vida como escritor cristiano la pasó a un lado de Saulo. Entonces, lo que se nos dice en el libro de los Hechos acerca de Saulo es de primera mano, porque Lucas andaba con él. Así que él pudo escuchar a Saulo contar las cosas que Lucas escribe de su vida.
En el capítulo 9 del libro de los Hechos se nos comparte la primera de 3 veces en donde Saulo comparte su historia de cómo llegó a ser cristiano. La segunda aparece en el capítulo 22 de Hechos y la tercera en el capítulo 26. Lo que vamos a hacer nosotros, partiendo en esta enseñanza, es que vamos a leer los diferentes momentos en el proceso de la conversión de Saulo y vamos a leer los pasajes paralelos de Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, para tomarnos el cuadro más completo que podamos de esa experiencia de la conversión. Y luego que revisemos la experiencia de la conversión de Saulo, vamos nosotros a poder extraer ciertas verdades o principios para que vayamos comprendiendo cómo es que obra Dios una conversión en una persona resistente al Evangelio. ¿Están listos? Bueno, el relato entonces se puede dividir en 3 momentos. En la historia de la conversión de Saulo, hubo un momento en donde Saulo andaba buscando a los cristianos para hacerles daño, para destruir el cristianismo. Saulo es un perseguidor de los cristianos en la primera etapa de su historia. Después, mientras Saulo busca a los cristianos, la segunda parte de su historia es cuando Jesús lo busca a él. Ahora, Jesús busca a Saulo. Y después de que Jesús se le encuentra a Saulo, sucede algo sobrenatural en la vida de Saulo y Saulo ahora cambia. Y en lugar de andar persiguiendo a los cristianos, ahora empieza a seguir a Jesucristo. Es decir, de perseguidor a seguidor. De perseguidor de cristianos a seguidor de Cristo. Bueno, vamos a empezar con la primera de las 3 etapas, cuando Saulo es el perseguidor. Saulo el perseguidor, vamos a ver el primer relato, está en Hechos 9, versículos 1 y 2. Vayan a Hechos 9, versículos 1 y 2, por favor. Y voy a leer en la Biblia de las Américas, como es nuestra costumbre aquí en esta iglesia. Dice la Escritura, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Hagamos las observaciones primeramente de este pasaje. Se nos dice que él respiraba amenazas y muerte. Se nos presenta un Saulo tipo toro enojado, bufando muerte. ¿Se imaginan? No, eso parece como una bomba, una olla de presión a punto de explotar, ¿no? Un hombre que respira amenazas y muerte contra los discípulos. Es un individuo que está muy enojado, está furioso, está lleno de pasión destructiva. Este hombre tiene el respaldo de las autoridades político-religiosas. Acuérdense que aunque los gobernadores de todo el imperio son los romanos, en el caso de los judíos, los romanos supervisan a los judíos, pero los dejan autogobernarse. Así que el concilio gobernante de los judíos, el que llamaban Sanedrín, se formaba de muchos varones de diferentes grupos religiosos, fariseos y saduceos, encabezados por el sumo sacerdote. De modo que el cuerpo gobernante de Israel es gobernante tanto en sentido político como en sentido religioso. Así que religión y política están unidas en Israel en los tiempos de Saulo. Y Saulo tiene acceso al Sanedrín. De modo que él no solamente es un individuo lleno de enojo contra el cristianismo, sino que también es un individuo empoderado por la fuerza religiosa y política de su país para que luche echando mano del sistema en contra de este movimiento. Un individuo y un sistema político religioso en contra del cristianismo. También vemos ahí que él recibe cartas. ¿Por qué tenía que recibir cartas Saulo?
Porque Saulo no se conformó con perseguir a los cristianos dentro del país, dentro del territorio nacional. Desde siglos atrás, el judaísmo había establecido comunidades por muchos países alrededor del mundo antiguo. Los judíos, cuando se fueron a otros países, solían reunirse en sinagogas, eran centros de estudio bíblico y de oración, todos los sábados. El país al norte de Israel se llamaba Siria y la capital de Siria era Damasco. Entonces, para que a Saulo le dieran respaldo en las sinagogas del extranjero, él necesitaba cartas de recomendación y de poder. Cartas poder para poder él perseguir a los cristianos fuera del territorio nacional y cartas de recomendación religiosas para poder ir a las sinagogas y disponer de las sinagogas como centros de su proyecto de persecución. Entonces las sinagogas se iban a ir convirtiendo en cárceles, centros de arresto, donde él iba a buscar a los cristianos, los judíos que se habían hecho cristianos, los iba a traer a las sinagogas y de ahí los iba a preparar para extraditarlos de regreso al país de los judíos. Y ahí en el país de los judíos, forzarlos a que nieguen su fe o castigarlos, y si fuera necesario un caso extremo con el caso de Esteban, pues ejecutarlos, porque ellos consideraban que eran una secta blasfema. Ese es Saulo. En eso andaba ocupado, camino a Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, uno de los nombres que se le dio al cristianismo al principio, el camino. Ahora escuchen lo que dice, tanto hombres como mujeres. Esto estaba difícil. Saulo era una cosa seria. Él no tenía consideraciones ahí de cortesías de que eres dama, a mí no me importa, ¿eres cristiana? ¿Eres cristiana? No me importa. No importara fueran hombres, fueran mujeres, en Hechos 9:2, él los pudiera llevar atados. ¿Alguna vez han arrestado a un ser querido de usted? ¿Alguna vez le pusieron las esposas a su esposa o a su marido? Quisiera, pastor. No, no sea así tampoco, ¿verdad? Es algo traumático eso, hermanos. Es algo difícil. Pueden preguntarse, ¿qué corazón tenía Saulo para hacer eso? Hoy en día dicen, bueno, ¿qué corazón tienen los de la migra? Que arrebatan delante de los niños y les ponen las esposas, no les importa que los dejen traumados. ¿Y qué dicen ellos? Estamos cumpliendo nuestro deber. Ese era Saulo. Saulo era un migra espiritual de los judíos, según ellos. ¿Entienden? Ahora vamos a ver qué se agrega al relato en el capítulo 22. Vaya conmigo a Hechos 22, versículo 3 al 5. Estamos viendo cómo era Saulo al principio, cuando buscaba acabar el cristianismo. En el capítulo 22, él vuelve a dar su testimonio y allí agrega algunos cuantos detalles. Dice el versículo 3, Hechos 22, 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Y aquí ahora él nos habla, se va un poco más atrás. Tarso era una ciudad que estaba en la región de Cilicia. Más al norte de Siria, más al norte del país de Siria estaba Cilicia. Y en esas ciudades, un país extranjero, en una ciudad llamada Tarso, hoy en día más o menos ubicada en la parte sureste del país de Turquía, lo que llamamos Turquía, allí estuvo Tarso. Allí hubo una floreciente comunidad judía. Y entre los judíos que vivían en la ciudad de Tarso, nació Saulo. Pero sus padres tenían un proyecto para la vida de Saulo, Saulito. Así que siendo un niño, en lugar de que creciera en la escuela expuesto al ambiente griego de Tarso, ellos decidieron mandarlo temprano a la ciudad de Jerusalén, la capital del judaísmo. Observen, estoy leyendo Hechos 22:3. Pero criado en esta ciudad. Está hablando de Jerusalén, ¿entienden? Nació en Tarso y lo mandaron chiquito para Jerusalén. ¿Y a qué lo mandaron? Y él responde la pregunta. En estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Saulo fue enviado
Ahora, Tarso era una ciudad romana, hermanos. Había diferentes tipos de ciudades en aquel tiempo. Las ciudades romanas eran ciudades en donde solo por nacer ahí tú en automático tenías ciudadanía romana. Era un privilegio político muy grande. Había otras ciudades en donde tú nacías y no eras ciudadano romano. Y había otras villas y ciudades donde tú nacías, eras esclavo automáticamente. Así que Saulo le tocó nacer en una ciudad y por nacimiento era ciudadano romano. El idioma que se hablaba en Tarso era griego. ¿Entienden? Así que él es romano de privilegio, ciudadano romano. Aprendió griego desde niño porque creció en un país de cultura griega. Pero fue enviado a Jerusalén y sus padres, siendo judíos, lo criaron en la ley de Moisés. Ahora, ustedes saben que entre los que seguían la ley de Moisés había diferentes grupos. Ellos la llamaban sectas. La más radical de ellas, la más estricta, era la secta de los fariseos. Así que a Saulo lo mandan a la escuela rabínica de los fariseos más prestigiosa de su tiempo, a que sea instruido bajo uno de los más respetables rabinos de toda la historia de Israel, cuyo nombre era Gamaliel. Y ahí dice en Hechos 22 que él fue educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Ahora les voy a mencionar de este Gamaliel otra nota que se nos da en Hechos capítulo 5, para que sepan quién era Gamaliel. Hechos 5. Dice allí acerca de Gamaliel, Hechos 5. Dice en el versículo 33, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Están hablando, Juan y Pedro están predicando en Israel. Estoy regresándome en el tiempo, antes que Saulo se convierta. Años atrás, Pedro y Juan fueron al templo a orar y el Señor, por medio de la mano de Pedro, sana a un hombre con un poderoso milagro. Un hombre que estaba cojo de nacimiento y de pronto da un salto y empieza a caminar en el templo. Todos dicen, pero ¿qué ha pasado aquí? Este hombre estaba cojo de nacimiento, hermanos. Y aún Jesús mismo pasó por esa puerta y entró a ese templo múltiples veces durante su vida y su ministerio y nunca lo curó, porque estaba cojo de nacimiento cuando los apóstoles lo encontraron, ¿sí o no? Quiere decir que cuando Jesús visitó el templo, debió haber visto a ese hombre, porque no había muchas puertas para entrar al templo. No había muchas. Y Jesús fue tantas veces al templo, cuando menos 3 veces al año durante toda su vida Jesús fue al templo. Garantizado que Jesús vio a este hombre, pero no lo curó durante sus años de ministerio público. Lo dejó enfermo así, se las guardó para cuando llegara el tiempo de los apóstoles. Esto nada más, como entre paréntesis, para que vean que Dios nunca ha sentido la obligación de curar a todos los enfermos. Así que Jesús ya murió, resucitó, se fue al cielo y ahora los apóstoles están predicando el evangelio. Y en una de esas pasan y ven a este hombre le pide limosna a Pedro y Pedro no traía dinero. Le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y dice que le da la mano y lo jala. Ay, Pedrito jaló al pobre cojo, imagínense. Si Dios no responde a la oración de Pedro, le hubiera dado una arrastrada al pobre, ¿no? Levántate en el nombre de Jesús. No, dice que pegó un brinco y en el momento sus piernas fueron fortalecidas, se enderezaron los huesos torcidos y secos. Y el hombre, Pedro lo deja ahí y él se mete a la oración. Eran como las 3 de la tarde, pero el hombre empieza a brincar. Era conocido, pues ¿quién no iba a conocer ese ahí? Si miles de personas entraban al templo cada mes, y en ciertos meses cientos de miles, y el hombre empieza a brincar y se deja ir detrás de ellos. Todos lo conocían, pero ¿cómo negaban ese milagro? Entonces Pedro aprovecha y dice, ¿cómo? Y entonces él les dice, ellos me curaron, y Pedro dice, no, ¿cómo creen que nosotros
No, esto lo hizo Jesús de Nazaret. Y Pedro toma la palabra y sale, hay un sermonzote en Hechos capítulo 3. Para cuando los miembros del concilio y el sumo sacerdote se dan cuenta de lo que está pasando, llegan y oyen a Pedro predicar de Jesús. No, pues ya se imaginarán. Se pusieron llenos de ira los del concilio. Arrestan a Pedro y a Juan, los llevan, y Pedro y Juan, en lugar de quedarse callados, le dicen al sumo sacerdote y a los miembros del concilio, los mismos que mandaron a crucificar a Jesús, le dicen: ustedes lo mataron. No, se lo dicen en su cara. Pero ellos tuvieron miedo del pueblo, entonces no los mataron, pero los amenazaron de muerte. Y les prohibieron volver a predicar en el nombre de Jesús. Y los soltaron después de azotarlos. Pedro y Juan regresan con los cristianos y oran dándole gracias a Dios de poder haber dado testimonio y de poder haber sufrido por causa de Cristo. Y vuelven a predicar. Entonces se enojan los judíos. Y le dicen: ¿que no les prohibimos que no predicaran? Y los encierran y entonces empiezan a tramar matarlos. Empiezan a tramar matar a Pedro y a Juan. Y entonces en el concilio se levanta un hombre. ¿Quién se levantó? Gamaliel. Y les dice: ¿saben qué? Y esto es lo que estamos leyendo aquí en Hechos 5:33. Cuando ellos oyeron esto, está diciendo: cuando los judíos del concilio oyeron a Pedro y Juan hablarles de Cristo y echarles la culpa de que mataron al Señor Jesús, solo lean el 32, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo al cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos, los miembros del concilio, oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos, igual que hicieron con Jesús. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, oigan, maestro de la ley, doctor de la ley, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Dice: respetado por todo el pueblo. ¿Entienden lo que acabamos de leer? Gamaliel se para y todos se callan. ¿Qué va a decir este hombre? Porque lo que Gamaliel decía era respetado por todo el pueblo. Todo el pueblo oye a Gamaliel. Así que dos judíos con una gran visión tienen un hijo pequeñito en la ciudad de Tarso y dice: mi amor, ¿qué vamos a hacer con nuestro niño? Va a crecer aquí con los paganos, con los griegos, con los judíos. ¿Qué tal si es tentado y termina adorando a Zeus, a Marte, a cualquier otro de los dioses paganos? No. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que nuestro hijo reciba la mejor educación que existe, la educación de nuestra ley sagrada. Mandémoslo a Jerusalén. Hagamos lo que tengamos que hacer para que él crezca bajo Gamaliel. ¿Saben lo que acabamos de decir? Gamaliel. Lo mandaron a Harvard del judaísmo a tomar clases con el hombre más destacado de toda la religión. Que cuando él se para y habla, todos se callan y escuchan. Ese es Gamaliel. Ahora se dan ustedes una idea qué tipo de hombre es Saulo. Saulo ya no es niño, lleva décadas aprendiendo a los pies de Gamaliel y ahora él es un adulto. Ahora entendemos por qué todo el concilio respalda a Saulo, ¿entienden? Le dan cartas, poderes y él puede hacer lo que quiera. ¿Se imaginan todo el potencial que Saulo tiene ahora? Pero también Saulo es un hombre enojado. Respira amenazas y muerte contra el cristianismo. ¿Por qué hace eso? Vayamos al texto otra vez. Regresemos a Hechos 22. No hemos terminado de ver este pasaje. Dice en el versículo 3 al final que Saulo a esas alturas, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Ahora él dice: Saulo es un hombre celoso de Dios. ¿Adoraba a Dios Saulo según su propio entendimiento? Sí. Y no de manera superficial. Él era celoso. Celoso de Dios.
Si Saulo hubiera sido guatemalteco, él hubiera sido de los que se visten de morado y cargan las carrozas ahí en Antigua Guatemala, en Semana Santa. Como de ustedes no son guatemaltecos, no saben lo que dije. Si Saulo hubiera sido mexicano, él hubiera estado en la Semana Santa allí en Iztapalapa, en el Vía Crucis, en la procesión. A lo mejor él estuviera latigándose ahí, celoso, de vela gorda, de hueso colorado, dicen también por allá. Celoso de su religión, celoso. Él estaba convencido de que él agradaba al Dios verdadero. Luego dice el versículo 4 de Hechos 22, perseguí este camino hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de quién? Hasta la muerte de él, aunque me cueste la vida o aunque tenga que matarlos. Bueno, a la luz de Hechos 7, capítulos atrás, hasta la muerte de ellos, aunque tenga que matarlos, porque a Esteban lo mataron. Y dice el texto de Hechos 7 al final que Saulo estaba ahí y consentía en la muerte de Esteban. ¿Me entienden? Así que Saulo dice, aunque me cueste trabajo, si es necesario matarlos con tal de acabar con esta secta, hay que hacerlo. Todo sea por Dios. Miren nomás, qué tremendo hombre. Dice en el 4, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Ya se nos había dicho antes esto, ¿verdad? Encadenándolos. Ahora, no solo los ata. ¿Con qué los ataba? Con cadenas, hermanos. ¿Alguna vez alguien te ató con una cadena? Ni me recuerde, pastor. ¿Verdad? Hasta el Bobby me decían. Agarren al Bobby porque... Imagínense este loco que tiene en la cabeza. Encadenar a las mujeres. Así de radical era Saulo en su religión. 5. De lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Ahora déjenles explico lo que está pasando aquí, hermanos. Porque pues ustedes no han tenido la oportunidad de leer estas palabras en su contexto. Cuando Pablo está diciendo esto, él ya es cristiano por años. Lo arrestaron en Jerusalén y casi lo matan allá, pero casi lo linchan. Entonces los romanos le salvan la vida a Saulo, se lo arrebatan a la multitud que lo estaba golpeando en el templo, en el mismo templo lo estaban queriendo matar a golpes, lo iban a linchar. Los romanos llegan y se los arrebatan, lo llevan a la cárcel. Imagínense cómo estaba Saulo. Y ahí lo guardan y al día siguiente llegan los judíos a acusarlo y pedían la muerte de Saulo. Los judíos tenían la autoridad de autogobernarse, de arrestar personas, de castigar personas. Solo había una cosa que los judíos no podían hacer por su propia voluntad y era sentenciar a muerte. Por eso los judíos tuvieron que ir con Pilato para que él sentenciara a Jesús a muerte, porque ellos no tenían ese poder. Entonces ahora se repite esa historia, pero con Saulo, que ahora se puso el sobrenombre de pequeño, que en latín era Pablo. ¿Me entienden? Pero es el mismo hombre. Y ahora Pablo está defendiendo, está compartiendo su testimonio porque los soldados le dicen, ok, ¿tú qué tienes que decir las acusaciones de todos estos? Ahora está Pablo de este lado compartiendo su testimonio y de aquel lado están los mismos judíos que a él lo conocían antes, que le dieron cartas y que lo mandaron. Y él les está diciendo, ustedes pregúntenle al sumo sacerdote si estoy inventando. Ustedes conocen mi historia, muchos de ustedes. 5. Pueden dar testimonio el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá. ¿Para qué? ¿Para qué quería ir por los cristianos que estaban allá? Dice al final el versículo 5, para castigarlos. Para castigarlos. El verbo castigar aquí en griego, hermanos, significa literalmente para cobrar venganza.
¿Quién es una persona que cobra venganza? La persona que se siente agredida. ¿Entienden eso? Saulo, siendo judío, el sumo sacerdote y todo el concilio, el judaísmo considera el cristianismo blasfemo, agresor de la verdad. Y por eso merecen ser castigados. El judaísmo demanda venganza de esta falsa religión, creían ellos. Esto es algo muy profundo. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué Saulo, por qué el sumo sacerdote y todo el concilio consideran que el judaísmo merece venganza del cristianismo? ¿Por qué? Díganme ustedes que conocen algo de la historia de Jesús. ¿Qué mal hizo Jesús? ¿Qué males les hizo Jesús a los judíos? Dígame, ¿qué mal le hizo Jesús a los judíos? ¿Acaso no sanaba a los enfermos? ¿Acaso no consolaba a los pobres? ¿Acaso no curó a los leprosos, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos Jesús? Pero ¿no dijo el mismo Jesús, quién de ustedes me acusa de pecado? Y ellos se tuvieron que quedar callados porque no pudieron reprocharle a Jesús un solo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el judaísmo? ¿Por qué una religión? Y a la vez, ¿por qué un movimiento político? ¿Y por qué hay individuos en el mundo que creen que el cristianismo es un cáncer, es un virus, es una lacra que debe ser exterminada del planeta? ¿Por qué hay personas que llegan a creer en este mundo, que agradan a Dios, persiguiendo el cristianismo y exterminándolo? ¿De dónde sale eso? ¿Quieren oír la respuesta? Es espiritual, hermanos. Solo hay un ser en el universo que tiene tal aborrecimiento por Jesús. Ya saben quién es, ¿verdad? Es que es sin razón. ¿De dónde viene tanto odio? Se llama Satanás. Satanás aborrece a nuestro Señor Jesús y a todos los que sigan a Jesús. Entonces, Satanás tiene un gran poder de influencia espiritual sobre el mundo para movilizar el aborrecimiento que Satanás tiene contra Cristo y los suyos a través de los no creyentes. Es tan poderoso en su influencia el diablo con los incrédulos que ellos llegan a convencerse de que sirven a Dios y que le hacen justicia a Dios exterminando el cristianismo, si pudieran al menos. Saulo decía, yo voy a hacer lo que esté en mis fuerzas para encontrarlos, arrestarlos, encadenarlos y a que me los tenga que traer a rastras. Y ya que los traigamos aquí, los vamos a hacer pagar por lo que han hecho. Y vamos a vengar a Dios de esta lacra. Pero da la casualidad que esa lacra es el cristianismo al que ustedes ahora que me escuchan pertenecen. Ahora tú que eres cristiano, tú dime, ¿qué mal le haces tú al mundo? ¿No oran ustedes por sus enemigos? ¿Intentan perdonar a los que los agreden? ¿Servir a los necesitados? ¿Por qué este mundo tanto aborrecimiento? Esto debería abrirnos nuestros ojos espirituales para darnos cuenta de que, verdad, estamos en un conflicto espiritual. Que hay individuos que han hecho de la misión de su vida acabar con los cristianos, hermanos. Y que cuando esos individuos pueden, usan el sistema organizado, la religión y también el poder político. ¿No me creen? Vayan a Corea del Norte y verán lo que es un poder político que la agarra personal en contra del cristianismo. ¿No me creen? Vayan a Afganistán. Van a ver un poder político religioso que cree que su misión de la vida es servir a Dios, persiguiendo, encontrando y torturando cristianos. ¿De dónde sale eso? De lo mismo.
Ahora vamos al último de los pasajes. Hechos 26. Hechos 26, el tercer reporte de Saulo acerca de esa temporada de su vida cuando él persigue el cristianismo. Versículos 9 al 11. Y aquí confirmamos lo que estamos diciendo. Miren lo que dice él, dice, Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Reina Valera traduce, yo creía que era mi deber. ¿Notaron las palabras? ¿Creen que están por accidente las palabras ahí? ¿Por qué tuvo que escribir ciertamente? Pablo en aquel tiempo no solo creía que era hacer una buena cosa perseguir a los cristianos, él estaba convencido. No solo dijo, no, pues yo creo que sí está bien que los acaben, que los acaben. No, él dijo, no, ciertamente. Es lo mejor que se puede hacer en este planeta, acabar con esa secta. Es más, ¿qué digo? Que acaben con esa secta. Yo lo voy a hacer. ¿Observaron eso? Él ciertamente había creído que era su deber. Y no dice, era su deber acabar con el cristianismo. Era su deber hacerle daño, hacerle muchos males. ¿Tú qué pensarías que existiera una persona? Que existiera una persona que se consagra como misión en su vida perseguirte. Que juró públicamente el día que lo vea que se atenga a las consecuencias. Que se esconda porque cuando yo lo encuentre no lo voy a arrestar. Yo vivo para perseguirte, para encontrarte, y el día que te encuentre te voy a hacer muchos males. Hasta se te hiela la sangre, ¿verdad? Dices, pero ¿por qué va a haber alguien que me haga eso? ¿Por qué? Yo soy una madre de familia, yo soy un padre de familia. ¿Yo qué le hago? Trato de ser un buen vecino, un buen trabajador. ¿Por qué hay alguien así en el mundo que me quiere hacer muchos males? ¿Alguna vez alguien te amenazó de muerte? Yo les he contado, a mí 2 veces me han amenazado de muerte. No, eso no es gracioso, hermanos. Y peor para alguien como yo. Porque el primero que me amenazó me dijo, vean ese, está bien alto, véanlo bien. Véanlo bien. Y me gritó, te voy a matar. Y luego me empezaron a aventar unas pedradotas y una de esas me alcanzó, hermano. Todavía me duele la espalda de vez en cuando, el pedradón que me metieron. Ese hubiera querido que hubiera dicho, es el guapo, inteligente ese que vaya. Pues no dijeron eso. Ya se imaginarán lo que dijeron, ¿no? Ese, sobre de ese. Dijeron, sobre de ese. ¿Yo qué culpa tengo de medir casi 2 metros, no? Pues para que vean por alto, órale. Pregúntenme si quería yo pasar por esa calle otra vez. Tenía que ir para allá y decía, prefería rodear. Yo no sé por qué me dieron ganas de caminar en esa temporada, un poco de más, ¿no? Hermano, no es chistoso que alguien te amenace de muerte. No es gracioso. Se siente feo. Aún para nosotros los fuertes, que sabemos artes marciales y todo, ¿no? Ni para eso soy bueno, hermanos. Casi todas las veces que me peleé de niño perdí. Es muy duro, hermanos, que existiera un hombre como Saulo. Y los cristianos empezaron a oír, oye, ¿ya oíste del Saulo? ¿Quién? El de Esteban, aquel que, no le hagas, sí, ya consiguió poderes. Y no solo trae poderes, ya le dieron un grupo de personas, una cuadrilla, porque así andaba, no andaba solo. Sigamos leyendo, porque el tiempo no perdona. Estamos en Hechos 26, 9. En esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes. Pausa. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Tuvo éxito. No solo se lo propuso, lo empezó a conseguir.
Empezó a ganar renombre, ¿verdad? Porque lo logró. Sigo leyendo. Sino que también, cuando eran condenados a muerte, ¿qué decía? Yo daba mi voto con ellos. Bueno, ya nos tienen hartos esos cristianos, ya, vamos a acabar con ellos. A ver, ¿cuántos votan que los apedremos o que nada más los latiguemos y... A ver, levanten la mano los que votan para que los matemos. ¿Y qué? Decía Saulo. Ya, quítenme uno de la lista ya, uno menos. A ver, ¿qué hubiera sido tú? ¿Ah? Tú estás ahí, todo castigado, todo torturado, y ya dice, no, ¿qué prefieren? ¿Se la perdonamos, le damos otra oportunidad o que lo maten? Y tú estás viéndole a los ojos y él hubiera dicho amén, porque él creía que servía a Dios con eso, ¿no? Eso era una cosa muy dura, ese Saulo. Y dice el 11, ¿qué más? Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Así que andaba buscando gente, los arrestaba, les ponía sus cadenotas, órale. Ya me imagino cómo llevaba Saulo a los cristianos que arrestaba a la sinagoga, ¿verdad? Los sentaba en una silla de ruedas, acoginada con plumas de ganso, con dos muchachos ahí soplándole el ventilador para que no, y si se les daba calor, que le limpiaran el sudor. Así los ha de haber llevado, ¿verdad? Con mucho cariño y muchas atenciones. ¿No quieren una Coca-Cola? Diet, claro, ¿verdad? Ya me lo puedo imaginar. ¿Qué George Floyd ni qué nada? ¿Me lastimas? Cállese, chillón. ¿Para qué andaba de sectario? Ahora se aguanta, órale, cállese. Pero es que cállese. Es más, alístenmelo a ver en la mañana, tráeme el Tehuacán. ¿Cómo? Porque dice, castigándolos, ¿y a poco creen que ese con frecuencia es en accidente? ¿Qué es eso de castigándolos con frecuencia? Oye, hermano Saulo, no, mire cómo lo dejó. Hasta parece Luis Floriano, nomás trizas ese pobre. ¿No cree que se le pasó la mano? No, ya denle chance. Sí se me pasó ahorita la mano en la mañana. En la tarde regreso. No sea así. No, para que se eduquen. Ahí andan de sectarios, ¿no? Pues que se aguanten. Y no estaba hablando en falso, estaba hablando en serio. Seguro que les daba cachetadas fuertes, guantadas en el estómago, les jalaba el cabello. ¿Qué no les ha de haber hecho ese desdichado? Ese era Saulo. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba, ¿por qué era tan insistente? ¿Qué es lo que él quería? Ahí nos va a confesar. Procuraba obligarlos a blasfemar. Esa era la misión de él. Blasfemar. ¿Qué estaba diciendo él? Que renegaran a su fe. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? A ver, tráiganme el anillo de los picos. A ver, ¿eres cristiano? Ve diciéndole adiós a tus dientitos. ¿Todavía eres cristiano? Un golpe en el pómulo, no sé, en la frente, una aguantada. ¿Todavía quieres ser cristiano? No me pegues, por favor. No me pegues. Cállate. ¿Todavía eres cristiano? ¿Todavía eres cristiano? Nosotros lloramos porque nos hace mala cara el primo cuando le dijimos que era cristiano. Yo ya me hice cristiano. Ay. Híjole, me sentí mal. Mi primo me sacó la lengua, ¿no? Hermanos, ellos sí vivieron otras cosas. Y enfurecido en gran manera contra ellos, no, pero esto es una bomba de tiempo este hombre. Seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Llegaba a una casa vacía. ¿Qué pasó con los de aquí? Se nos fueron. Seguro que alguien les dio la noticia y se escaparon. ¿Para dónde se fueron? Allá para Totonicapán. Súbanse al burro, órale, vámonos. Pero ahorita, si ya se va a acabar el día, cállense. Órale. Odio, no, este hombre estaba, pero pesado.
Hermanos, por algo, cuando tú lees el Nuevo Testamento y después ves Saulo y se acordaba de estas cosas, le dolía en su corazón, le daba vergüenza. Ahora tengo una pregunta para todos ustedes. Si este hombre que era capaz de hacer todo eso, aún persiguiéndolos hasta las ciudades extranjeras, ahora tengo esta pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que en su bucket list, en su lista de cosas que completar antes de morir, él tenía, no, pues ir a subirme al Superman de Six Flags, allá, aquí, comerme una pupusa de arroz, allá en Santa Tecla, allá. Sí, su lista de las cosas, y acá mero abajo, hacerme cristiano. ¿Ustedes creen que en su lista de cosas que hacer antes de morir estaba ser cristiano algún día? Él puso algún día ya, pues ya me voy a poner en paz y ya me voy a hacer cristiano. ¿Verdad que no? No. Yo no sé por qué piensan muchos cristianos que hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas que andan por ahí en el mundo diciendo, no, pues sí, un día me voy a hacer cristiana. Sí, es que el cristianismo es la religión verdadera. Y ya uno de esos días me arrepiento y ya me voy a hacer cristiano. Entonces existen esos y los otros que dicen, no, yo soy como Saulo, yo odio a los cristianos. Entonces que Dios, a algunos hace un milagro como Saulo, pero a los otros los deja escoger. ¿Saben algo? No. El verdadero cristianismo bíblico, nadie lo escogería por su propia convicción. Nadie. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ensalada de cristianismos que nos confunden. Porque hoy en día hay personas ahí que tienen su show de televisión, que son unos locochones por ahí, multimillonarios, cantantes de música popular, famosa, y que de pronto ahí se encuentran a alguien y le dicen, no, oye, lo único que te falta para completar el paquete es hacerte cristiano. ¿No te quieres hacer cristiano? Pues yo creo que sí. Pues ya sabía, ya me convierto en cristiano. Ahora la estrella de Hollywood, además de todo lo que es, lo único que le faltaba, ¿qué era? Pues ser cristiano. Y más, póngame aquí un tatuaje y una crucecita para que todos vean que soy cristiano. En mi Instagram. ¿Verdad? Y ahora tenemos cristianos así. No son cristianos de Afganistán, no son cristianos allá de donde anda ISIS, ¿me entienden? No han visto un cristianismo que cueste. Porque si costara, ¿querrían hacerse cristianos? ¿De verdad? Entonces, hoy es muy confuso este asunto. Ser cristiano es una moda. Pues Justin Bieber hasta se bautizó, ¿no? ¿O no sabían? Digo, para aquellos que son fans de Justin Bieber, pues ya se pueden alegrar. ¿Qué, pastor? ¿No le da gusto que los famosos se conviertan? Claro que me da gusto, si se convierten de verdad. ¿Me entienden? Pero es fácil convertirse en cristiano cuando no cuesta nada. Al contrario, ¿qué tal si te suma, no? Porque antes vendías tus álbums a todo el mundo. Los únicos que no te compraban esa música, ¿quién eran? Por los que decían que ser cristiano. Pero ahora me hago cristiano. Ay, saco mi álbum cristiano de la temporada. Para invierno saco el del Halloween, pero ahorita pues saco la versión cristiana y hasta aumenta mi negocio. De verdad, es que es fácil ese entendimiento de un cristianismo así. Un cristianismo sin cruz. No. Si nosotros hubiéramos vivido en esos tiempos, de verdad hubiéramos pensado muy bien antes de pensar ser cristianos. Nadie hubiera sido cristiano de esos. Si todos supiéramos que anda un Saulo suelto por ahí, esperando saber que alguien se convierte en cristiano para hacerle su sentencia de muerte, lo pensarías dos veces, ¿o no? Por ahí anda un Saulo Floriano diciendo que el que se convierte en cristiano, que se atenga a las consecuencias. Le dicen el mocha orejas, ¿verdad? El tumbamuelas del juicio, ¿verdad? Así que ahí verás si te quieres hacer cristiano. El último que se hizo,
lo torturaron 3 veces en la mañana y en la noche, le pusieron cadenas y se lo llevaron arrastrando, le lastimaron, les dislocaron el hombro del jalón que le dio el desdichado. ¿Lo hubieras visto? Y luego unos latigazos. No, es bien sangriento el tipo. Después de ese testimonio, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? A ver, hermanos, ¿alguien quiere levantar la manita? Aquí está Saulo, por cierto, afuera esperándolos para darles la bienvenida. No, pues es que así no, como que no es muy popular ese cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se convirtieron en cristianos? ¿Saben cómo? Igualito que algo les pasó. Algo les pasó adentro, que vieron algo. Pero, ¿qué es lo que le pasó a Saulo? Allí está en ese reporte. Para entrar en detalle por cuestión de tiempo, lo vamos a tener que dejar para la próxima entrega. Pero hoy vamos a detenernos solamente reforzando esta idea. Hermanos, ¿entienden ustedes que existe un espíritu invisible, Satanás, que aborrece el cristianismo auténtico? El cristianismo superficial, el cristianismo mundanalizado, el cristianismo de conveniencia, no significa nada para él. Claro que no. Un cristianismo auténtico de corazón, sincero, obediente, bíblico, es aborrecido por Satanás. Y él va a movilizar a sus hijos que creen que están sirviendo a Dios para perseguir a esos auténticos cristianos. Y cada vez que pueda, incluso va a usar el sistema político religioso, mientras las circunstancias lo permitan, para perseguirlos, hermanos, para perseguirlos. Si es necesario, hasta puede usar sistemas religiosos que digan ser cristianos. Porque hasta los cristianos han perseguido y matado personas en el nombre de la cruz. Solo lean la historia de la iglesia y verán que hicieron los cruzados o la Inquisición católico-romana. Así como los judíos deseaban servir al Dios verdadero y la agarraron contra los cristianos, hoy en día gente que dice cristiana la agarra contra los cristianos que quieren vivir bíblicamente. ¿Entienden eso? Pero eso es un asunto espiritual. Jesús es real, hermanos, es real Jesús. No está muerto Jesús, Él está vivo. Él está vivo y espiritualmente con su espíritu está entre nosotros, se acerca a nosotros. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón humilde, reconociendo nuestro pecado, abrazando por la fe a nuestro Señor a pesar de nuestras faltas y defectos, nos llena con su espíritu y con su presencia. Cuando somos sensibles a su palabra, la leemos y tratamos de obedecer lo que nos enseña, no vas a caer bien, no le vas a caer bien, ni al diablo ni a los que sirven a sus propósitos. No vas a caer bien. Pero Jesús sigue convirtiendo personas. Sigue convirtiendo personas, Jesús. Ustedes son testimonio de eso. Y yo. Cada historia es única e irrepetible y al mismo tiempo todas las historias son iguales. En un momento llega una luz que nos deja ver que de veras Cristo es mejor. Cristo es mejor que todo lo que hemos visto antes. Y llega a ser algún punto donde decimos, no, de veras Jesús es mejor. Hasta el punto en que estamos ya dispuestos a soltar a lo que antes tanto nos aferrábamos y empezar a ir detrás de Jesús. Pero es algo que pasa dentro del corazón de gente. Es algo maravilloso. Quiero que ustedes se preparen porque esto que acabo de escribir no es una cosa pequeña, es una obra de Dios. Dios entre nosotros cambia personas. Dios cambia personas. Él está vivo y Él está obrando con su espíritu. Pero obviamente Dios no quiere convertirnos a nosotros para sacarnos de las tinieblas a las tinieblas. Quiere sacarnos de las tinieblas a la luz. Dios no quiere cambiarnos, nada más cambiarnos para
sacarnos de un estilo de vida a otro estilo de vida diferente, pero igualmente mediocre. Él quiere que nosotros lleguemos a conocer la luz verdadera. Pero bueno, tendremos que esperar hasta la próxima para seguir adelante y entrar a la segunda etapa de la historia de Saulo, cuando Jesús lo busca a él y la sorpresotota que se lleva, la sorpresota. Espero que Dios aumente nuestra fe y nos haga conscientes de que nosotros no somos de este sistema ya más. Fuimos arrancados de esa manera de pensar y de vivir. Y por más que nos esforcemos, es muy probable que no vamos a caer bien. A algunas personas no les vamos a caer bien. Y en algunos ambientes vamos a caer re mal. Vamos a caer re mal cuando queremos hacer las cosas cristianamente. Vamos a caer gordos. Y hasta puede haber gente que se la agarre personal y te tenga aborrecimiento. Demos gracias a Dios que vivimos en Estados Unidos. ¿No creen, hermanos? De verdad. La gente se detiene aquí. A veces. Somos afortunados. Bueno, oremos. Gracias te damos, Santo Padre, por la palabra. Gracias por el testimonio de Saulo. De verdad, Señor, es muy duro leer esto. Es muy duro ver que hay gente así. Gente que se cree tan buena, que es tan celosa de su religión, tan estricta, tan instruida, tan dedicada, tan consagrada, tan religiosa y al mismo tiempo tan mala contra los que en espíritu han conocido a Cristo. De verdad que hay un conflicto espiritual invisible y te pedimos ayuda y te pedimos liberación de nuestra miopía espiritual, que a veces andamos en la ilusión de nuestra imaginación, pensando que no hay oposición espiritual, que no hay conflicto y que le caemos bien a todos. Señor, suplicamos que tengas misericordia de las personas que nos rodean y de nuestros parientes que todavía no pueden ver a Cristo, que ellos lo único que ven es religión, que están dispuestos a venir a nuestra religión, según ellos entienden de vez en cuando, siempre y cuando no se fanaticen, en lugar de veras que se les abran los ojos del corazón y puedan ver que Cristo se revela a sus vidas con gloria. Señor, esta palabra quede en buenas manos, la del Espíritu Santo, para hacernos pensar y actuar con fe. En el nombre de Jesús, amén.